Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 1. Akitsu miraba al frente con aire taciturno, mientras sus pensamientos daban vueltas sin rumbo. Tenía frío, vestida solo con bragas y una bata ensangrentada, pero no sentía ningún deseo de ir a un lugar más cálido. También le dolía el trasero de estar sentada en el duro banco del parque tanto tiempo, pero no se molestaba en moverse. ¿Qué sentido tenía? Había escapado de los laboratorios después de que el incompetente ajustador del MI la incapacitara para volar, pero ¿para qué? En aquel momento, simplemente se le había agotado el miedo y el instinto, pero una vez superados, había perdido la voluntad de moverse. Sin la capacidad de tener una Sikabi, no tenía propósito ni razón para buscar comida, refugio ni abrigo. Así que siguió sentada en el frío y duro banco, como lo había hecho durante las últimas horas, a pesar de las protestas de su cuerpo. No quería morir, pero como pieza de desecho, no tenía razón de existir. Después de todo, nadie querría un Sekirei roto. ¿Qué te pasó para que estés tan triste?, preguntó una voz profunda con un marcado gruñido su vocal, mucho más suave de lo que cabría esperar. Akitsu parpadeó adormilada y miró hacia el orador que de alguna manera se había acercado sigilosamente a ella sin que se diera cuenta, aunque en realidad tampoco había estado prestando atención. Un hombre corpulento, mucho más grande que ella y musculoso, fácilmente visible gracias a su auri abierto y a la ausencia de camisa. Una melena dorada y brillante le caía hasta la cintura y la empuñadura de una espada se asomaba por encima del hombro. Sin embargo, esos no eran sus rasgos más distintivos. No, ese honor sin duda pertenecía a los cuernos de su cabeza y al color ardiente de sus ojos rasgados, que denotaban una extraña compasión a pesar de su mirada depredadora. Los responsables de impartir educación básica a los Sekirei solo mencionaban la religión de pasada. Por lo tanto, la apariencia demoníaca del hombre no le decía nada. Sin motivo para negarse a responderle, habló con su habitual vacilación. Número roto, desechado. No puedo tener alas. Apartando la mirada, esperaba que el extraño hombre se marchara. Sabía que la mayoría de los humanos no entenderían lo que eso significaba, pero su limitada experiencia con la especie le había dicho que tendían a ser bastante egocéntricos. Nunca había visto a un humano con ese aspecto, pero tampoco le importaba lo suficiente como para pensarlo demasiado. Fuera humano o no, su problema seguía vigente. Bueno, eso no significa nada para mí, lo oyó decir con cierta diversión. Un breve atisbo de irritación le invadió antes de ser ahogado por la depresión. Simplemente no tenía fuerzas para enojarse porque se rieran de ella. ¿Te gustaría venir conmigo? Parece que te vendría bien comer y un baño. No te haré daño, lo prometo. El tono sincero y la oferta le hicieron volver a mirarlo, aunque su expresión deprimida y soñolienta seguía intacta. ¿Me deseas?, preguntó en voz baja, con un leve matiz de incredulidad y esperanza en sus palabras. Me gustaría cuidarte, respondió con sinceridad. Normalmente habría bromeado sobre las palabras sugerentes, pero incluso él se dio cuenta de que era un mal momento. La depresión que la invadía era suficiente indicio. ¿Quieres que te saque de aquí? Ah, sí. Akitsu asintió con vacilación, con la desesperada esperanza de encontrar un lugar donde la quisieran, incluso si no podía tener alas. Está bien entonces, vamos a sacarte de aquí. Ella aceptó el brazo ofrecido sin dudarlo y trató de ponerse de pie, solo para que sus piernas decidieran que no querían cooperar ahora que había pasado un número desconocido de horas sentada en el frío e incómodo banco. Una mano fuerte la atrapó antes de que pudiera tropezar y sintió que la levantaban hacia sus brazos antes de que pudiera enderezarse. Tranquila, parece que no vas a caminar todavía, dijo su benefactor, aún sin identificar, con dulzura, y la abrazó con fuerza. Un matiz de rosa se extendió por sus mejillas por lo cálido que era y lo agradable que se sentía ser sostenida así antes de que una punzada de miedo brotara en ella. Ah, lo siento. Se disculpó avergonzada, temerosa de que la abandonaran ya por ser una carga. No lo sientas, solo buscaba una excusa para cargarte de todas formas, bromeó suavemente.
Sus mejillas volvieron a sonrojarse y se recostó contra su pecho con más facilidad. Recordó una vaga advertencia sobre no confiar en hombres sospechosos, sobre todo de noche, pero, sinceramente, eso ya no le importaba. Una manta suave y cálida se posó sobre ella y la envolvió, haciéndola parpadear confundida. No recordaba haber visto ninguna manta. Sus pensamientos sobre el rompecabezas fueron interrumpidos por el rugido de su estómago. «Lo siento», murmuró de nuevo, intentando ocultar su rostro. Solo había tenido a alguien que la deseaba durante 2 minutos y no estaba dando más que problemas. Su única respuesta fue una risa profunda. «No te preocupes, cariño, pronto te daremos algo de comer». «Ah, cariño», murmuró para sí misma en voz muy baja, con el rubor aún más intenso. «Nunca supe tu nombre, soy Uzumaki Naruto», dijo, claramente más una pregunta que una afirmación. Akitsu parpadeó lentamente de nuevo antes de hablar. «Ah, Akitsu, Sekirei N07, ahora tuyo, Naruto-sama». En su fuero interno, disfrutaba pronunciando esas palabras. Así que quizá no tuviera alas, pero este hombre la deseaba y había sido muy amable, así que haría todo lo posible por obedecer sus órdenes y mantenerlo a salvo. De esta manera, tal vez encontraría un propósito para sí misma. «No tengo ni idea de qué significa todo eso, salvo que te llamas Akitsu», comentó divertido. «Pero me harías muy feliz si me llamaras Oni-chan». Akitsu presionó su cabeza contra su pecho antes de volver a hablar. «Oni-sama Mou, qué distante». «Me gusta más». Oni-chan se removió nerviosa, incómoda al dirigirse a su amo autoproclamado con tanta familiaridad. Pero él dijo que lo haría feliz. «Oni-chan. Eres tan linda cuando dices eso, me dan ganas de abrazarte», dijo Naruto felizmente y la apretó más fuerte, para gran placer oculto de Akitsu. Naruto sonrió para sí mismo mientras llevaba a Akitsu de vuelta al hotel carísimo donde él y Kusana se habían instalado. Ni siquiera se molestaron en esconder sus cuernos. Resulta que uno podía salirse con las suyas y actuaba como si no hubiera nada raro en tener cuernos, colmillos, garras y ojos rasgados. Definitivamente había oído a algunos murmurar sobre el cosplay y lo bien que lo hacían él y Kusana. En serio, la gente podía convencerse de que cualquier cosa era normal en las circunstancias adecuadas. Bueno, eso y si por casualidad te gastabas el dinero suficiente para pagar 6 meses de uso del ático como si nada. En cuanto él y Kusana entraron en esta dimensión, notaron las 108 extrañas firmas de chakra, lo cual fue bastante sorprendente. Que existieran firmas de chakra ya era bastante extraño, más aún cuando determinaron que estas firmas eran todo menos normales. Pero a Naruto, sinceramente, eso no le había importado demasiado. Lo que le interesaba era ver si alguna de esas firmas de chakra eran chicas que necesitaban un hermano mayor. Con esto en mente, se había centrado en la que emanaba el mayor dolor emocional. Akitsu era algo especial, eso ya lo notaba. Estaba claramente sumida en una profunda depresión cuando la encontró, pero parecía sentirse mucho mejor solo porque él había ido a hablar con ella y le había pedido que lo acompañara. De hecho, era bastante preocupante la facilidad con la que había accedido a irse con un completo desconocido, sobre todo con uno que se parecía a él. ¿Y si algún canalla se le hubiera acercado antes? Naruto tuvo que admitir que Akitsu era sin duda una mujer muy hermosa. Sin mencionar que no había visto unos pechos naturales tan grandes desde Tsunade, o quizás Hinata, o Samui, ya puestos, y esa marca en su frente le parecía bastante exótica. Tendría que preguntarle sobre eso más tarde, además de qué demonios eran un Sekirei y una Shikabi. Podía distinguir que no era un tatuaje, pues estaba conectado de alguna manera con el núcleo de chakra, claramente artificial y sensible, de su cuerpo. El simple hecho de que todo su chakra pareciera estar concentrado en una especie de orbe dentro de su pecho era bastante extraño, pero ya hablaría de eso con Kusana más tarde. Al ver que su pasajera estaba a punto de dormirse, Naruto tomó un atajo y se teletransportó al ático. Había disfrutado del paseo, pero no quería que se durmiera antes de bañarse y comer algo. ¿Ya encontraste uno? La voz distintivamente femenina despertó a Kitsu de su ligero sueño y ella miró a su alrededor con curiosidad soñolienta hacia donde su nuevo amo la había traído.
Era un baño espacioso que resumaba una opulencia decadente, con la característica principal de una gran bañera estilo jacuzzi que ya tenía un ocupante. La mujer era tan distintiva como Naruto, con su brillante cabello blanco, sus ojos rojos y rasgados y sus cuernos. Sin duda, ella era quien había hablado, pues ahora escrutaba a Kitsu con su intensa mirada. Sin embargo, las palabras la confundieron. Su nuevo amo buscaba un Sekirei. Eso tendría más sentido, de no ser porque parecía no saber nada sobre Sekirei ni sobre su plan. Sí, parecía que necesitaba que alguien la cuidara. Naruto confirmó y usó una garra para cortarle las bragas a Akitsu sin molestarse en pedir permiso. Le compraría unas nuevas mañana. Akitsu, esta es mi esposa, Kusana, le dijo mientras le quitaba la bata, sin que la chica en sus brazos protestara, para gran confusión de Naruto. Normalmente, si hubiera hecho algo así, la mujer en cuestión estaría poniendo el grito en el cielo mucho antes. Hola, dijo en voz baja, clasificando al instante a la mujer de cabello blanco como alguien a quien obedecer, justo después de Naruto. Una vez que estuvo completamente desnuda, la bajó hacia el agua y se divirtió mucho cuando ella se apartó bruscamente tan pronto como sus pies tocaron el agua. Ah, caliente. ¿Quieres que te calme un poco?, preguntó con una sonrisa. En lugar de responder, Akitsu volvió a sumergir los dedos de los pies en el agua y utilizó su poder sobre el hielo para enfriar el agua a una temperatura más manejable. Ah, ¿sí? ¿Tienes poder sobre el hielo?, preguntó Kusana, más bien retóricamente, tras haber sentido el uso específico de ese elemento. Estos núcleos de chakra artificiales eran bastante interesantes. Quizás este sería más que un simple universo donde Naruto podría conseguirse unas cuantas hermanitas. No mucho más, pero tenía la intención de investigar cómo pudo haber sucedido. Sí, soy la Sekirei de hielo, dijo Akitsu con un leve asentimiento, sumergida en el agua casi hasta la nariz. Ya sentía como el agua se calentaba al usar otro poder para calentarla. No protestó a pesar de la pequeña incomodidad que le causó. De todas formas, pasaría cuando se acostumbrara y no valía la pena mencionarlo. Kusana guardó esa palabra para más tarde. La chica estaba claramente agotada y hambrienta, y no había necesidad de acosarla con eso ahora. No era como si tuviera prisa. Naruto entró al jacuzzi él mismo, sin importarle el calor, mientras rodeaba con un brazo a su esposa y con otro a su hermanita recién adoptada. ¿Te sientes mejor, Akitsu? Sí, maestro. La silenciosa respuesta provocó una mirada incrédula de Naruto y una muy divertida de Kusana. Marido, pensé que saliste a buscar una hermanita y no una esclava. Sí. Respondió Naruto, intentando comprender cómo había sucedido exactamente. De verdad Akitsu había estado sentada allí, esperando a que alguien llegara y se la llevara, con la expectativa de que se convirtiera en su esclava. No, no podía ser. Era demasiado absurdo. Akitsu, no eres un esclavo. Te traje aquí para ayudarte. ¿Entiendes?, preguntó con cuidado. Sí. Respondió con un breve asentimiento. Le alegraba que se preocupara tanto, pero aún lo consideraba su amo. No quería que le dijeran que se fuera cuando terminara de ayudarla. Tendría que hacer todo lo posible para que no la enviaran lejos. Bueno, ya que está todo arreglado, masajéame los pies mientras esperamos a mi marido, dijo Kusana, alejándose y dejando caer los pies en el regazo de Naruto. En privado, le divertía bastante la situación en la que Naruto se había metido y dudaba mucho que se hubiera resuelto así como así. Esto tenía potencial para provocar risas. Sí, querida, dijo Naruto divertido, sonriendo mientras comenzaba a masajearle los pies. Sabía que a Kusana le gustaba que le masajeara los pies y, desde luego, no tenía ningún problema en hacerlo. Akitsu parpadeó lentamente mientras observaba cómo su esposa le ordenaba hacer algo a su amo autoproclamado. Quizás Kusana debería ser obedecida por encima de todo si podía decirle a su amo qué hacer. Era tan confuso que tendría que observar con atención para entenderlo. Akitsu no era muy habladora, pero siempre había sido muy perspicaz. Ya lo averiguaría. Horas después, Naruto y Kusana estaban acurrucados en su ridículamente enorme cama después de su diversión habitual. Habían bloqueado el sonido para asegurarse de no despertar a Akitsu, esa chica necesitaba descansar.
Seguro que has notado que tu nueva esclava tiene un núcleo de chakra artificial, dijo Ksana con tono conversacional. No es mi esclava, dijo Naruto poniendo los ojos en blanco. Pero sí, me he dado cuenta. Me da curiosidad saber cómo alguien logró tal hazaña. La capacidad de hacer algo así no es poca cosa, aunque parezca limitada a un solo poder, si Akitsu es el referente. Dijo algo sobre estar rota, pero iba a esperar hasta mañana para preguntarle al respecto, admitió Naruto. Sin mencionar esa Sekirei que dice ser, añadió Ksana. Sí, eso también, coincidió Naruto. Lo dice como si fuera de su raza, pero a mí me parece humana. Una humana con la energía de su cuerpo y espíritu retorcidos de forma muy extraña, pero humana al fin y al cabo. Bueno, mañana ya hay tiempo para eso, dijo Ksana con indiferencia, apretándose contra él, disfrutando de la sensación de estar abrazada. Hora de abrazos. Naruto murmuró un asentimiento silencioso en su oído y la abrazó con más fuerza. Nunca se negaría a un abrazo. Akitsu se despertó justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el día y se sobresaltó ligeramente porque no reconoció dónde estaba por un momento. Su memoria se aclaró pronto y recordó haber sido acogida por su amable nuevo amo. El pensamiento dibujó una leve sonrisa en su rostro antes de que volviera a su habitual expresión soñolienta. Miró a su alrededor con curiosidad ociosa, pues al parecer se había quedado dormida poco después de comer, agotada por el cansancio. Era una habitación enorme, con muebles obviamente caros, mucho mejores que los que estaba acostumbrada a ver en los laboratorios del MBI. Lo único que no le gustaba de la habitación era que, obviamente, no era la de su amo. Había albergado la silenciosa esperanza de que le permitieran dormir a su lado. Al mirarse, descubrió que llevaba un pijama blanco de seda de alta calidad. La forma en que se deslizaba sobre su pecho era, de hecho, bastante estimulante y le sonrojó las mejillas al imaginar a su amo tocándolos. Aún con ese pensamiento en mente, se dirigió muy silenciosamente a lo que supuso que era el dormitorio principal y silenciosamente abrió la puerta solo una rendija. Lo que vio la hizo morderse el labio con envidia. Su amo abrazaba a su esposa con fuerza y cariño. Deseaba con todo su corazón estar presente o unirse a ellos. Pero no sabía si alguno de los dos le importaría que se invitara a su cama. No le había costado ver que su amo valoraba a Ksana por encima de todo y ella a él. No quería hacer nada que los enojara con ella. De hecho, probablemente sería mejor que también considerara a Ksana su amante. Al menos aclararía la confusión. ¡Ah, qué suerte!, murmuró para sí misma con una leve sonrisa. Sería casi como tener dos Ashikabi. Un poco más animada, se colocó frente a la puerta y montó guardia. Les demostraría que valía la pena conservarla. Ksana abrió un solo ojo carmesí y evaluó la situación. Naruto la abrazaba y ella se sentía muy cómoda. Otra ventaja de no tener que deshacerse de los desechos era que nunca tenías que levantarte de una posición cómoda por la mañana por algo tan tonto como tener la vejiga llena. Akitsu estaba de pie frente a la puerta, irradiando determinación y anhelo. Sin pensar siquiera en la privacidad de los pensamientos de la chica, echó un vistazo a su interior y no pudo evitar que una sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Akitsu no solo había ignorado casi por completo la afirmación de Naruto de que no era su amo, sino que también había empezado a considerar a Ksana su ama. Parecía creer que la dejarían de lado si no les demostraba su valía. Pensarlo casi la hizo reír. Naruto nunca abandonaba a quienes consideraba sus hermanas menores, aunque ellas podían abandonarlo a él. Aunque era evidente que Akitsu no quería ser una hermana menor, el anhelo no era más que el deseo de unirse a ellos en la cama. El usuario de hielo ansiaba afecto de cualquier tipo y lo deseaba desesperadamente. También tenía algunas vagas impresiones de lo que sucedía con el Sekirei, pero no indagó demasiado. Akitsu podría explicárselo ella misma una vez que despertaran. Una idea empezó a tomar forma en su mente, una idea que podría provocar muchas risas. La mayoría a costa de Naruto. Akitsu todavía estaba de guardia afuera del dormitorio principal, ignorante del hecho de que los que estaban dentro no necesitaban protección, cuando su vigilia fue interrumpida. Entra en la habitación, Akitsu. Akitsu parpadeó, perpleja. Aunque aún estaba algo cansada, no había creído que fuera tan malo oír voces en su cabeza.
Cierto, quería unirse a sus amos en la cama, pero sería una tontería arriesgarse a provocar su ira haciéndolo sin invitación. Esta alucinación de la voz de su ama pidiéndole que entrara en la habitación era demasiado buena para ser verdad, así que no la escuchó. Además, a pesar de que la posibilidad de que el enemigo Ashikabi atacara aquí era pequeña, no era cero, por lo que permanecería alerta. No estás alucinando, Akitsu, y ambos somos mucho más fuertes que tú. No necesitamos protección. Esta vez, la voz en su cabeza estaba llena de diversión exasperada que hizo que las mejillas de Akitsu se pusieran rosadas. «Ah, señora», preguntó con vacilación, queriendo confirmar que su señora le hablaba y no estaba alucinando. «Sí, Akitsu, de verdad te estoy hablando y veo que aún no has hecho lo que te dije», respondió Kusana con insistencia. Akitsu se apresuró a obedecer ahora que se había comprobado que no estaba alucinando, temiendo haber irritado a su nueva ama con la demora. A pesar de la prisa, entró en la habitación con su habitual silencio. Nunca le había gustado hacer ruido al moverse o hablar, lo que, naturalmente, hacía que todas sus acciones fueran silenciosas y deliberadas. Una vez dentro de la habitación, se movió insegura, sin saber qué hacer. Ambas parecían estar dormidas, aunque era evidente que Kusana al menos estaba despierta. «Acompáñame en la cama». «Eso es lo que querías, ¿verdad?». La voz mental de Kusana volvió a sonar. El rostro de Akitsu no se movió lo más mínimo, pero por dentro estaba saltando de alegría e hizo lo que le dijeron sin dudarlo. Tras colocarse con mucho cuidado para que Naruto no despertara, la mujer, mucho más alta, la acurrucó en su regazo y su rostro se iluminó de felicidad al acomodarse. Sentía curiosidad por el evidente poder que Kusana acababa de mostrar, pero no preguntó. No le correspondía hacer preguntas. Lo único que le importaba era que ninguno de sus dos nuevos maestros era Sekirei y que ella pertenecía a alguien. «Cállate, Akitsu, no querríamos despertar a Naruto ahora, ¿verdad?». Kusana murmuró en su mente y deslizó su mano derecha bajo la parte superior del pijama de Akitsu. Obedeciendo ya, Akitsu asintió sin decir palabra, aunque se estremeció y dejó escapar un leve jadeo al sentir el contacto. Su determinación de guardar silencio se puso a prueba, cuando de repente se sintió envuelta por un poder tan vasto que no podía sentir fin. La inundó por completo, haciéndola sentir insignificante, y comprendió a qué se refería Kusana cuando dijo que no necesitaban su protección. Ni siquiera el temible Sekirei negro Karasuba significaba nada para ellos. Muchos se habrían aterrorizado al darse cuenta, pero Akitsu no. Solo sentía felicidad al ser encontrada y reclamada por alguien tan poderoso. No la necesitaban, pero la habían elegido de todos modos. Cualquier cosa que ella pudiera hacer, ellos podrían hacerlo mejor. Eso apaciguó mucho sus temores de ser descartada, aunque seguía intentando hacer todo lo posible para no desperdiciar esta oportunidad. Además, estar completamente sumergida en el vasto poder de su nueva ama también se sentía increíblemente bien. Sobre todo por la particular sumisión de Akitsu, aunque nunca lo había visto así. Por su parte, Kusana era muy consciente de la excitación desmesurada de Akitsu y le divertía bastante, pero no era por eso que había hecho esto. Lo hacía porque le interesaba el núcleo de chakra artificial y quería examinarlo, además de dar el primer paso de su pequeña broma a Naruto. Era curioso, sin duda. La energía de su cuerpo se concentraba en su interior y luego su espíritu le daba forma, sin duda concentrándola y fijándola en el control del elemento hielo. Nunca antes se le había ocurrido hacer algo tan absurdo, y era evidente que probablemente se debía a tecnología, no a manipulación de chakra por parte de un ser superior como ella o Naruto. Eso fue realmente impresionante, a pesar de su rudimentaria inflexibilidad. Los cuerpos de estos Sekirei eran generalmente más resistentes que los de los shinobi promedio, pero estaban limitados al uso de una sola habilidad. Curiosamente, el núcleo de Akitsu parecía dañado de alguna manera, lo que, según ella, estaba relacionado con su afirmación de estar roto. Incapaz de esperar una explicación ahora que ya tenía a la chica entre sus garras, rebuscó en su mente hasta encontrar las respuestas que buscaba. Ah, así que esta incapacidad de ser alada es la razón por la que afirmas estar rota. Kusana murmuró mentalmente para sí misma.
Akitsu también lo oyó, pero no pudo responder, ocupada como estaba intentando contener gemidos de placer. Sentía que podía reparar el daño, pero no quería intentarlo sin ver de cerca un núcleo Sekirei normal, como lo llamaban. Un nombre bastante ostentoso para un núcleo de chakra, en su opinión, pero no le preocupaba. Buscaría otro Sekirei más tarde y examinaría su núcleo para ver la diferencia, probablemente más de uno para comparar. Al terminar su examen, se retiró y descubrió que Akitsu intentaba desesperadamente mantenerse quieta y en silencio, como le habían dicho. Su respiración agitada y su cuerpo casi ardiendo lo dificultaban. Le costó resistirse a rozar a Xan en una súplica silenciosa de más. Alto ahí, puerco-kun. El contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram o Facebook. Hiroto Minaka se sentía indeciso. Un estado mental muy extraño para él, que no le gustaba. Su indecisión se debía enteramente a los dos recién llegados inesperados a su ciudad. No era tan estúpido como para pensar que el hombre y la mujer con cuernos eran solo cosplayers ricos y excéntricos como la mayoría, pero no podía entender quiénes eran en realidad. Acababan de aparecer en Shinto Teito de la nada y se habían mudado al ático del hotel más caro de la ciudad. Eso había sido más que suficiente para captar su interés, pero el hecho de que el hombre de los dos, Uzumaki Naruto, se hubiera dirigido directamente al número 07 lo confirmó. El nombre no le ayudó en absoluto, ya que no había ninguna información que indicara la existencia de tal hombre. La única razón por la que conocía el nombre del hombre con cuernos era porque lo había usado para registrarse en el hotel, pero el hecho de haber recogido el número desechado le preocupaba. Su plan para la Sekirei rota había sido dejar que ese mocoso Ashikabi del sur la consiguiera, esperando que el deprimido y dependiente Akitsu se aferrara al primero que mostrara interés en ella. Se suponía que sería un comodín imparable que haría el juego más interesante. Bueno, sí, había conseguido su comodín, pero era un poco más alocado de lo que esperaba. Este completo desconocido ahora poseía el número desechado y ningún Sekirei normal que lo convirtiera en un verdadero contendiente en el plan Sekirei. Y eso sin contar su total falta de inteligencia sobre el dúo de aspecto demoníaco. Por lo que sabía, eran otra pareja de alienígenas con poderes sobrehumanos. Su indecisión se basaba en el hecho de que no sabía si debía contactarlos para explicarles las reglas del plan Sekirei o si simplemente debía dejarlos hacer lo que quisieran hasta que uno de ellos adquiriera un Sekirei normal. Al final decidió que sería mejor contactarlos de inmediato, ya que probablemente pronto conseguirían otro Sekirei normal. Además, ¿qué sería de un juego sin incógnitas? Jejeje, te atraparé, Akitsu, cantó Naruto triunfalmente, sonriendo todo el tiempo. Ah, no. Akitsu negó en voz baja pero con firmeza. Su expresión soñolienta se transformó en una intensa concentración mientras miraba el gran televisor colgado en la pared, manipulando el control con furia y velocidad sobrehumana. Seguía vestida con su comodísimo pijama de seda, pero pronto se pondría ropa nueva. Xana observaba divertida como los dos jugaban al último Mortal Kombat en la consola más reciente, que Naruto había robado en algún otro rincón del mundo hacía poco. Llevaban jugando desde que terminaron de desayunar, lo cual había sido hacía un par de horas. Tendría que probarlo ella misma más tarde. Parecía que podría ser interesante. Esta dimensión parecía estar aproximadamente 20 años adelantada cronológicamente a la anterior, y Naruto no había dedicado mucho tiempo a investigar el progreso de la industria de los videojuegos, pues se había interesado por ella antes de partir. Tampoco había perdido el tiempo en retar a Akitsu a una batalla tras organizar todo el asunto. La tímida Sekirei de hielo dudó al principio, pero se acostumbró rápidamente y ahora lo daba todo para vencer a su autoproclamada maestra en el juego. Llevaban ya un par de horas jugando y había un pequeño montón de mandos aplastados y congelados cerca, un silencioso testimonio de que no estaban hechos para personas con superpoderes. Al principio, Naruto dominaba con firmeza las batallas, ya que Akitsu no estaba familiarizado con el método y parecía creer que debía dejar que su maestra ganara. Eso cambió una vez que se acostumbró y Xana la animó a dar lo mejor de sí.
Honestamente, la forma en que esas personas en mí habían destruido sistemáticamente la autoestima de Akitsu era monstruosa, y ella sabía que Naruto decidiría asesinarlos a todos tan pronto como se enterara. Pero volviendo al juego, Akitsu había empezado a ganar últimamente, aunque probablemente se debía principalmente a que se negaba a jugar con cualquier personaje que no fuera Sub-Zero, mientras que a Naruto le gustaba alternar entre ellos. Esto le daba la ventaja de familiarizarse más con su personaje elegido. En ese momento, Naruto gruñía para sí mismo, concentrado, mientras intentaba desesperadamente superar el hábil uso de los poderes congelantes de Sub-Zero por parte de Akitsu. Finalmente lo logró y se encontraba en la posición perfecta para ejecutar un combo devastador que culminaría con la derrota de Akitsu, seguida de un espectacular fatality. Y de repente su pelea se interrumpió cuando la pantalla cambió para mostrar a un hombre de cabello blanco con un peinado ridículo, con gafas y vestido con una capa blanca de aspecto bastante pomposo sobre un traje blanco. Saludos Uzumaki Naruto-san y bienvenido al Plan Sekirei. Naruto se recostó en el sofá, arrojó su mando aplastado sobre la pila de mandos previamente aplastados y habló con voz tranquila. Acabas de interrumpir mi épico remate, el épico remate que he estado intentando realizar durante la última media hora. Inhalando profundamente, de una forma que la mayoría entendería como señal de profunda irritación, volvió a hablar. Entonces, ¿quién demonios eres y qué quieres? Minaka parpadeó sorprendido ante la respuesta, pero continuó. Soy Hiroto Minaka, presidente de Envy, director de juego del Plan Sekirei, y estoy aquí para explicarles las reglas del juego en el que se han unido. Está bien, fingiré que me importan tus reglas por unos minutos, pero primero, ¿por qué no me explicas cómo sabes mi nombre y cómo me hablas a través del televisor? Como presidente de Envy, sé todo lo que ocurre en Shinto Teito y puedo conectarme a cualquier dispositivo electrónico, presumió Minaka con grandilocuencia. Pero tú, Uzumaki-san, tú y tu acompañante son un misterio. Aparecieron de la nada y establecieron su base prácticamente en medio de la ciudad, aparentemente conociendo a las Sekirei, si tu decisión de acercarte inmediatamente a Akitsu sirve de pista. Estoy bastante impresionado por tu audacia y siento curiosidad por tus orígenes, y me gustaría invitarte a una reunión en la Torre de Envy para esta conversación. Estoy seguro de que alguien de tu evidente riqueza preferiría, oh, sí, chica sucia. Trabaja el eje. Interrumpió Naruto con picardía, harto de las habladurías de este imbécil. Disculpe. Preguntó Minaka, parpadeando confundida ante la interrupción. Oh, no te preocupes por mí. Solo me gusta hablar sucio cuando alguien me está lamiendo las bolas, explicó Naruto con una sonrisa plácida. Bueno, quizás debería ir directo al grano, dijo Minaka, recuperando la compostura. Puede que fuera excéntrico, pero no lento para captar. Claramente, Uzumaki Naruto no era de los que aprecian la cortesía. Podría ser una buena idea, convino Naruto. Me gustaría que vinieras a mi oficina para que pueda explicarte los detalles del Plan Sekirei en un ambiente más cómodo. Y me hubiera gustado terminar mi partida con Akitsu sin que me interrumpieran, pero este pequeño imbécil con cara de tonto y presumido decidió que necesitaba hacer una gran aparición en nuestra televisión justo cuando estaba a punto de ejecutar un combo impecable, replicó Naruto, imitando a la perfección el tono más condescendiente de Xana. Está bien. Te lo explico ahora, dijo Minaka, conteniendo su enfado con dificultad. No tenía ni idea de a qué se enfrentaba y no quería precipitarse, pero Uzumaki estaba demostrando ser extraordinariamente bueno cabreando a la gente. Aunque sea un número descartado, ahora que has reclamado a Akitsu, formas parte del Plan Sekirei y se espera que lo mantengas en secreto o te enfrentes a represalias de Envy. ¿Y qué te hizo pensar exactamente que Akitsu le pertenece? Interrumpió Xana con frío desdén. Bueno, él fue quien la recogió en el parque, ¿no? Preguntó Minaka confundida. Ven aquí, Akitsu, le dijo Xana al Sekirei de hielo, sin el desdén que había mostrado por el director ejecutivo de Envy. Sí, señora, respondió Akitsu de inmediato, y obedientemente se sentó a los pies de Xana, echando la cabeza hacia atrás con placer cuando la diosa cornuda le rascó suavemente el cuero cabelludo. Ah, ya veo, dijo Minaka con un tono de comprensión, pensando que la mujer era quien tenía el control. ¿Podría decirme su nombre, señorita?
Ni siquiera puedes lamer la tierra bajo mis pies, insecto, y mucho menos tener mi nombre, fue la respuesta burlona. Minaka tuvo que esforzarse mucho para controlar su temperamento. Nunca antes había conocido a un par de personas tan exasperantes. Uno era grosero e insultante, mientras que el otro era intolerablemente arrogante e insultante. Akitsu, ¿no sabrás cómo hacer que este retrasado mental se vaya? Quiero la revancha de esa última pelea, le preguntó Naruto al Sekirei, ignorando por completo a Minaka. No, respondió, confundiendo aún más a Minaka. Estaban compartiendo el número desechado o algo así. Supongo que no hay otra opción entonces, tendré que matarlo, dijo Naruto encogiéndose de hombros con frivolidad. Akitsu se alegró en secreto de ver a sus amos burlándose así del director de Mi, sabiendo que este no podía hacer nada al respecto. Nunca le había gustado ni él ni Mi en general. Habían sido ellos quienes experimentaron con ella y le rompieron la capacidad de ser alada, y no era tan ingenua como para pensar que Minaka no lo sabía o que ni siquiera lo había planeado. De no haber sido por él, tal vez podría haber sido una Sekirei de verdad para ellos, como se merecían, en lugar de un número desechado. No hace falta, ya me iba. Minaka interrumpió, perdiendo el buen humor. No creía que pudieran igualar el poder de Karasuba, pero no tenía sentido llevar las cosas tan lejos tan temprano en la partida. Siempre que respetes las reglas, solo te contactaré para informarte sobre el progreso del plan Sekirei de ahora en adelante. No te preocupes, el estúpido plan del que hablas dejó de importar cuando llegamos a la ciudad. A partir de ese momento, el único plan que sigue importando es el plan de la hermana menor de Naruto, dijo el rubio cornudo con desdén. Minaka no pudo evitar reírse entre dientes. Llevaba décadas sentando las bases del plan Sekirei, y ahora, de repente, carecía de importancia solo por un par de recién llegados. ¡Qué absurdo! Me temo que no entiendes la gravedad de, si intentas amenazar de nuevo, te arrancaré los dedos. 1 a 1, interrumpió Xana con lentitud, su mirada carmesí brillando levemente al clavarse en el arrogante director ejecutivo. A pesar suyo, Minaka se quedó paralizado por un terror instintivo. Su cerebro posterior de lagarto le advertía de un peligro que las funciones cerebrales superiores no estaban preparadas para reconocer. Bueno, no le cuentes a nadie sobre el plan Sekirei. Después de esa última declaración nerviosa, cortó rápidamente la conexión y decidió que necesitaba desesperadamente más información sobre estos dos. Naruto miró hacia donde Akitsu seguía disfrutando de rascarse la cabeza como un gato satisfecho y le habló. Entonces, ¿qué tal la revancha, Akitsu? Empezó Akitsu, pero no terminó, pues estaba demasiado ocupado con las caricias. ¿Qué? ¿Tú también eres gallina? ¿Temes perder? Bromeó, divertido en secreto por lo distraída que estaba la chica. Xana se inclinó para susurrar algo al oído de Akitsu, haciendo que la Sekirei de hielo abriera los ojos y mirara a Naruto por unos segundos antes de hablar. El maestro es demasiado novato para mí. La mirada de sorpresa de Naruto al oír a Akitsu hablar mal de él hizo que Xana riera entre dientes, divertida. Enseguida la entrenaría para burlarse constantemente de su marido. La ceja de Xana se crispó con irritación cuando Naruto se saltó otra canción de su lista de reproducción recién creada sin motivo aparente. Hacía tiempo que se había familiarizado con el uso de las computadoras, e incluso ahora descargaba todo lo que le interesaba, desde películas hasta videojuegos y música. No iba a hackear nada pronto, pero sabía lo suficiente para hacerlo. Decidiendo que era mejor ignorar las travesuras de su esposo, se concentró en Akitsu. El Sekirei de hielo seguía dando vueltas por el ático del hotel solo con pijama y bata, y Xana había decidido que ya era hora de hacerle otra ropa. ¿Qué tipo de ropa te gustaría usar, Akitsu? Preguntó. Akitsu parpadeó, aparentemente sorprendido por la pregunta, antes de responder. Lo que quiera que me ponga, señora. Xana suspiró levemente, sin siquiera irritarse por la respuesta inútil. Debería haberlo esperado. Akitsu, ni yo ni Naruto queremos un muñeco sin mente. Quiero que lo pienses y decidas por ti mismo. Pregúntale al idiota de mi esposo si necesitas ayuda con la computadora para investigar. Bien, entonces los constantes saltos de canción de Naruto pueden estar irritándola un poco más de lo que había pensado anteriormente.
Oye, ¿por qué me llaman idiota esta vez?, exigió Naruto en protesta. ¿Por qué siempre te saltas las canciones de tu lista de reproducción? ¿Por qué las pondrías si nunca las escuchas?, replicó ella. No sé, es como, sé que hay mejores canciones en la lista de reproducción y quiero escucharlas, así que me salto las demás, explicó Naruto. Eso no tiene sentido. Si te gustan más algunos que otros, simplemente elimina los que no te gustan. Xana desbarató su lógica. No es que no me gusten, es solo que algunos me gustan más que otros, y no quiero eliminarlos porque quiero escucharlos también. Entonces deja de saltártelos. Ya te lo dije, me los salto porque quiero escuchar primero a los demás, trató de explicar con frustración. Luego, simplemente selecciónalos en lugar de jugar a una lotería ciegas, barajando aleatoriamente hasta encontrar el que quieres. Naruto respiró hondo para contraargumentar y de repente se desanimó. No es lo mismo. Por un instante, Xana sintió la tentación de lanzarle una bola de fuego a la cabeza a su marido. ¿Qué clase de razonamiento tan estúpido era ese? Durante todo este juego, Akitsu había estado moviéndose nerviosamente y alternando entre mirar al suelo y mirar a Xana mientras se mordía el labio ligeramente. En realidad, intentaba armarse de valor para decir que le gustaba cómo vestía Xana y pedir algo similar, pero no estaba segura de si le parecería bien. No sabía mucho de moda, pero prefería el estilo tradicional japonés al moderno, de influencia occidental. También le gustaba el color blanco, la decoración de Magatama y las mangas anchas del kimono, tan personalizado, de Xana. Aún así, tanto Naruto como Xana la habían animado a decir lo que pensaba y decirles lo que quería, así que tal vez estaría bien si pedía algo así. Una vez segura de que la discusión amistosa había terminado y de que no iba a interrumpir, habló. Ah, señora, ¿podría tener algo parecido a lo suyo? Xana volvió a centrarse en Akitsu y frunció el ceño pensativa. ¿Te gusta lo que llevo puesto? Akitsu asintió, silenciosamente aliviado al ver que la mujer con cuernos no parecía ofendida y esperó pacientemente su respuesta. Xana consideró que podría crear para la Sekirei de hielo sin que fuera una copia exacta de su estilo de vestir. Aunque le gustaba un poco la chica sumisa que era, no iba a permitir que vistiera exactamente igual. Además de que simplemente no quería que nadie vistiera igual que ella, también sería poco práctico. Su kimono personalizado debería deslizarse fácilmente de sus hombros según la física, y la única razón por la que no lo hacía era porque se mantenía en su lugar gracias a su poder, pero crear un kimono diferente no era un problema. Akitsu permaneció quieto mientras la mujer con cuernos le inspeccionó con una mirada contemplativa en su rostro durante unos minutos, luchando contra el impulso de inquietarse bajo el escrutinio. Toma, pruébate esto, dijo finalmente Xana, y le entregó un paquete de ropa blanca y azul. Sin dudarlo, Akitsu se quitó la bata que llevaba puesta y se puso la ropa que le ofrecieron. O al menos lo intentó. Le costó un poco atar el obi correctamente, ya que nunca había usado nada parecido y necesitó la ayuda de Xana para hacerlo, pero aparte de eso, no fue gran cosa. Al mirarse en un espejo de cuerpo entero, Akitsu sonrió levemente. Era un kimono muy bonito de tonos azules, decorado con copos de nieve blancos y un obi de un azul mucho más intenso. Dejaba ver un buen escote, ya que sus pechos prodigiosamente grandes hacían poco práctico y ligeramente incómodo cubrirlos por completo, además de que Xana sentía que su esposo sin duda apreciaría la vista. Para ser sincera, a ella también le gustaba. Era la prenda más bonita que Akitsu había usado jamás, pero el hecho de que hubiera sido hecha específicamente para ella por Xana era mucho más importante que la belleza y la comodidad de la prenda. ¿Te ves bien, Akitsu? ¿Te queda bien? Naruto lo felicitó con una sonrisa, haciendo que las mejillas de Akitsu se sonrojaran. Claro que le queda bien, después de todo, lo hice yo, añadió Xana con altivez. Naruto puso los ojos en blanco y sonrió con suficiencia. Claro, porque eres una diosa y Dios no permita que algo que hagas esté mal o sea deficiente. No seas ridículo, esposo, replicó ella con falsa burla, ocultando una sonrisa ante el viejo chiste. Soy el cielo. Bueno, no puedo discutir eso, respondió con picardía y la miró de reojo.
Akitsu prestó mucha atención mientras el aire se cargaba visiblemente de sexualidad con sus dos amos emitiendo gruñidos bajos y mirándose fijamente como depredadores a punto de saltar a matar. Se estremeció levemente cuando chocaron con una violencia que nunca antes había visto en ninguno de los dos, y se inquietó al considerar intentar detenerlos con sus poderes de hielo. Su preocupación se calmó al ver que no se peleaban, sino que se arrancaban la ropa y se dirigían al dormitorio. Sin embargo, ahora que la preocupación había desaparecido, la ansia la reemplazó. Su primera experiencia sexual había sido maravillosa y Naruto ya se había asegurado de que no sintiera ningún dolor por perder la virginidad, y ella tenía muchas ganas de participar. Si el sexo con solo uno de sus amos había sido tan bueno, imaginaba que sería aún mejor con ambos, pero, una vez más, no estaba segura de si les molestaría su intrusión. Si alguna vez quieres unirte a nosotros, entonces necesitarás demostrar algo de determinación. Si no puedes reunir tu coraje, entonces tampoco se te permitirá volver a dormir con Naruto. La voz de Xana en su mente la sacó del pequeño bajón en el que había caído y la hizo reír con indecisión por un momento antes de que su expresión somnolienta se endureciera ligeramente en resolución. Dirigiéndose al dormitorio y abriendo la puerta, vio de inmediato que Naruto aparentemente había logrado sujetar a su esposa. Con un último instante de vacilación, entró y se acercó, esperando que aceptaran unirse a ellos. La momentánea distracción de Naruto cuando la notó fue todo lo que Xana necesitó para dar vuelta a la situación y atraparlo en su lugar. Akitsu ni siquiera tuvo la oportunidad de lamentar la trágica muerte de su nuevo kimono, ya que quedó destrozado antes de que Xana la plantara directamente en la cara de Naruto. Capítulo 2. Akitsu suspiró con cierta tristeza por su situación. Estaba agarrando una de las manos de Naruto mientras Xana dormía 3/4 de su altura sobre él. Esa no era en absoluto la causa de su infelicidad, ni de lejos. El problema era que se había despertado demasiado temprano y ahora su vejiga le pedía que se levantara y la vaciara, cuando lo único que quería era quedarse allí y disfrutar de tener un lugar al que pertenecer. Ahora mismo, envidiaba a sus amos por no necesitar baños. Al menos, nunca los había visto usar uno. Con otro suspiro silencioso, cedió a las exigencias de su vejiga y se dirigió al baño. Akitsu supuso que era culpa suya por emocionarse y madrugar, pero no pudo evitarlo. Naruto le había sugerido llevarla al cine, ya que nunca había ido, y Xana había accedido siempre que llevaran suficiente helado. Cuando Naruto la recogió en ese parque, Akitsu no esperaba que solo estuvieran haciendo cosas tan normales. Esperaba guardias, seguir órdenes, batallas con Sekire y ser utilizada para cumplir la fantasía juvenil de su Ashikabi de acostarse con varias mujeres. En lugar de eso, estaba jugando videojuegos divertidos, siendo invitada a ver películas, viendo a sus amos destrozar todo el plan Sekire y solo porque tenían otros planes y ella podía unirse a las actividades de su dormitorio si quería y estaba dispuesta a jugar según sus reglas. Desde luego, no tenía ningún problema con sus reglas. Había sido muy divertido. Sobre todo las cadenas. Le habían gustado mucho. Quizás debería pedirle a la señora que le pusiera cadenas en su próximo kimono. Akitsu contempló la idea un minuto antes de negar con la cabeza en silencio. Eso sería de mal gusto. Cuando regresó al dormitorio, vio que Naruto había colocado el brazo que ella había estado abrazando sobre el muslo de Xana. Akitsu hizo un leve puchero al pensar que ya no podría sostener ese brazo. Tras pensarlo un momento, decidió acostarse del otro lado. Movió con cuidado la melena de cabello blanco, hermosamente brillante, se apretó contra la espalda de Xana y suspiró con satisfacción. Esto era aún mejor. Sin saberlo, Xana se despertó en cuanto le tocaron el pelo y sonrió con sorna al ver lo cariñoso que era Akitsu. Menos mal que no sudó, o estar entre su marido y el Sekirei de hielo se habría vuelto incómoda enseguida. Ah, amo, no entiendo. ¿Por qué hizo eso?, preguntó Akitsu en voz baja. Le habían dicho que preguntara si no entendía algo de la película, y las acciones del antagonista principal no le parecían comprensibles. Naruto se inclinó para explicárselo. Había supuesto que probablemente tendría dificultades para entender la película en ciertos momentos, debido a su desconocimiento de todos los aspectos de la tecnología o ciertas normas sociales.
no le molestó, y era interesante notar que ella parecía tener una visión algo distorsionada de las relaciones. Había aprendido lo suficiente durante la película como para empezar a enfadarse bastante con la gente de Envy, por no decir a sospechar de sus motivos. Al otro lado de él, Xana continuaba destruyendo otro recipiente de helado a un ritmo que haría que un adolescente obsesionado con las calorías se estremeciera de horror. Y de repente, sintió que alguien pateaba el respaldo de su asiento con bastante rudeza. «Oye, imbécil, algunos estamos intentando disfrutar de la película. ¿Podrías callarte? Y dile a tu novia cosplayer que deje de masticar tan fuerte». Tanto Naruto como Xana se congelaron por un momento y luego se pusieron de pie en toda su imponente altura para lanzar miradas inmoladoras al adolescente que acababa de hablar, sin duda tratando de impresionar a la chica a su lado. El adolescente en cuestión, junto con la chica que lo acompañaba, inmediatamente comenzó a sudar frío ante las miradas gemelas y trató de hundirse lo más posible en su asiento. La única razón por la que aún no te he arrancado el corazón es porque causaría pánico y quiero terminar esta película, pero si vuelves a mover un músculo, lo haré, dijo Xana con un tono tan natural que no quedó más remedio que creerlo. El adolescente estaba demasiado asustado como para siquiera asentir, aunque no habría hecho ninguna diferencia ya que tanto Naruto como Xana ya se habían vuelto a sentar. Mientras tanto, Akitsu echaba humo en silencio, aunque era difícil notarlo debido a su inexpresividad. ¿Cómo se atrevía ese chico a patear el asiento de su amo e insultarlo? ¿Y cómo se atrevía a decir que la señora masticaba demasiado fuerte? El amo solo estaba siendo amable al explicarle las cosas, y la señora no había estado comiendo más ruidosamente que docenas de otras personas con sus palomitas. Sintiéndose como si el muchacho se hubiera librado demasiado fácilmente, se permitió una pequeña venganza bajando la temperatura a su alrededor por un margen considerable. Pronto, el chico intentó controlar sus temblores, pero no lo logró. Estuvo tentado de escaparse del cine, pero, sinceramente, estaba demasiado asustado para moverse, temiendo que incluso irse fuera como mover un músculo. Cuando la película terminó, unos 45 minutos después, él y su novia fueron de los primeros en levantarse, aunque necesitaba ayuda para moverse, ya que sufría las primeras etapas de la hipotermia. «Eso fue bastante cruel de tu parte, Akitsu», comentó Xana. «Buena chica». Akitsu se sonrojó levemente, complacido por el cumplido. «Vamos, salgamos de aquí antes de que decida congelarnos a todos por interponerse en nuestro camino», bromeó Naruto. Xana, inspiradísima, empezó a susurrarle una sugerencia a Akitsu antes de que Naruto terminara de hablar. Estaba bastante segura de que Akitsu sería de los que la seguirían. «Pero, amo, Xana-sama dijo que fui una buena chica. ¿No me darán una recompensa?», preguntó Akitsu con tristeza tras un momento de silencio. «¿Qué tipo de recompensa te gustaría?», preguntó Naruto desconcertado. En lugar de responder, Akitsu metió la mano en sus pantalones. «Ah, ya veo», dijo con una sonrisa ante su atrevimiento. «¿Segura que quieres hacerlo aquí mismo? Maestro, gallina», se burló Akitsu, aunque sonó un poco extraño porque su tono permaneció inalterado. Xana no pudo evitar reírse disimuladamente al oír el mejor intento de burla de Akitsu. La chica lo estaba haciendo bien, pero definitivamente necesitaba ampliar su rango de inflexión tonal. Naruto la miró boquiabierto un momento y luego empezó a reírse entre dientes. Akitsu podía llamarlo amo cuanto quisiera, pero él la vería convertirse en una persona funcional e independiente, le gustara o no, y eso era buena señal. Si después de eso aún quería quedarse y jugar a ser su esclava y la de Xana, era bienvenida, pero sería capaz de ser independiente emocionalmente, aunque le llevara años enseñársela. Pero eso era para el futuro. Ahora mismo había un desafío que responder. «Muy bien, si lo quieres aquí mismo, te lo doy aquí mismo». Aún no todos habían salido del teatro, pero como era un descarado, a Naruto le importó un comino mientras inclinaba a Akitsu sobre el asiento de enfrente. «Señor, señora, ¿podrían dejar de hacer eso, por favor?», preguntó un joven de aspecto increíblemente torpe, que parecía tener la tarea de limpiar la habitación cuando todos se fueran. Había entrado poco después de que Naruto y Akitsu hubieran empezado. «Pararemos cuando terminemos».
No te preocupes, no debería llevar más de 10 o 15 minutos, respondió Naruto por encima del gemido ahogado de Akitsu, sin sentir vergüenza alguna. Xana rió entre dientes cuando él perdió el valor y huyó de la habitación con la cara prácticamente en llamas. Varios minutos después, un trío de guardias de seguridad entró en la habitación, luciendo tan incómodos como el joven de antes. Tanto Naruto como Xana reprimieron una risa cuando los escucharon hablar sobre cómo acercarse, captando palabras como vergonzoso, indecencia pública e incluso la decadencia moral de la sociedad. Finalmente, el mayor se acercó con los otros dos como refuerzo y se dirigió a Naruto. Aunque Xana se preguntaba qué creían poder hacer estos tres, incluso si creían que los cuernos y las garras eran solo un cosplay. Naruto era un hombre corpulento con una musculatura claramente definida, y los tres eran simplemente guardias de seguridad fuera de forma. Voy a tener que insistir en que te detengas de inmediato. Estás cometiendo un delito y la policía ya viene en camino, dijo con firmeza. Para sus adentros, se preguntaba cómo demonios había logrado entrar al cine vestido así. Cuanto más los molestes, más tardará, señaló Xana con sensatez. ¿Cómo esperas que termine a tiempo para que llegue la policía si tiene que seguir hablando con un hombre de mediana edad, flácido y calvo? No hay necesidad de insultos, señora, respondió el guardia de seguridad de mediana edad antes mencionado, reprimiendo el impulso de meter la tripa y pasarse la mano por la entrada de su cabello. ¿Te parezco una señora?, preguntó Xana. No, respondió nervioso el guardia de seguridad, repentinamente asustado. No tenía ni idea de qué era, pero algo le decía que esta mujer con cuernos era aún más peligrosa que el hombre con cuernos, además de que, de cerca, esos cuernos y colmillos no parecían falsos en absoluto y los ojos parecían demasiado reales para ser lentes de contacto. Vete ya, suspiró Xana. Hablar contigo me da ganas de prenderle fuego a alguien. Ella sabía que él simplemente estaba haciendo su trabajo y no estaba tratando de molestarla, pero aún así la estaba molestando. Había días en los que echaba de menos realizar algunos actos violentos y destructivos al azar para aliviar el estrés, pero se había esforzado demasiado por controlarse como para volver a descargar su irritación con todo lo que la rodeaba. Ya no era tan débil de voluntad. Ya se desquitaría con las pelotas de Naruto más tarde, así ambos podrían divertirse. Sabiamente, los tres guardias de seguridad decidieron hacer lo que les dijeron. Que la policía se encargara de ellos tres. Al parecer, no iban a ninguna parte. Apenas 10 minutos después, un equipo de policías estaba entrando en la habitación. Bueno, vamos a la comisaría, dijo la encargada, conteniendo un suspiro. ¿Por qué se ponía tan loca? Justo el otro día, tuvo que responder a una llamada sobre un par de jóvenes que lanzaban rayos en la calle, y ahora este grupo de extranjeros locos decide que un cine es un buen lugar para tener sexo. Pase, estábamos a punto de regresar a nuestro hotel, respondió Naruto con frivolidad. Cometiste un delito, así que tengo que llevarte a la comisaría. No puedes simplemente pasar, replicó la policía con sarcasmo. Policía de negocios Ekibei, puedes dirigir tus quejas y documentos a Hiroto Minaka, respondió espontáneamente, pensando que la policía había sido informada de los Ekibei y les habían dicho que se mantuvieran alejados. Bueno, entonces, lárgate y no lo vuelvas a hacer. La policía espetó con el ceño fruncido, confirmando la suposición de Naruto. Odiaba tener que dejar ir a infractores evidentes, pero el loco presidente de Envy era dueño de casi toda la ciudad a estas alturas, y sabía que perdería su trabajo si se entrometía en sus importantísimos planes. Y no, ella no estaba amargada por eso en absoluto. Ah, señora, dijo Akitsu en voz baja, con un rubor avergonzado y arrastrando los pies, atrayendo la atención de todos. ¿Qué pasa?, preguntó Xana con curiosidad. Tengo una fuga. 10 minutos después, Naruto seguía sonriendo para sí mismo mientras caminaban de vuelta al hotel. Escandalizar a todos los mojigatos nunca pasaba de moda, y también le divertía pensar que Minaka probablemente recibiría una dura denuncia de la policía por el incidente. Akitsu caminaba junto a él, sosteniéndole una mano. Le habría gustado tomarle la mano a él y a Xana, pero a la mujer con cuernos no le gustaba mucho tomarse de la mano, y de todas formas, no creía que la dejaran caminar en medio.
Lo que acababan de hacer le había resultado extrañamente emocionante, a pesar de la ligera vergüenza que sintió cuando la gente empezó a molestarlos. Quizás la próxima vez podrían hacer algo así sin que los atraparan. Tendría que preguntar más tarde. Roxana estaba excitada y tenía la intención de saltar sobre su marido en cuanto volvieran al hotel. La única razón por la que no los había teletransportado a los tres de vuelta era por la distracción que se haría notar en cualquier momento. Al fin y al cabo, los habían estado siguiendo desde el cine. Incluso se había asegurado de que todos hubieran despejado la calle para que pudieran seguir con lo suyo de una vez. Martillo de gravedad. Naruto ladeó la cabeza con curiosidad al ver a la chica que acababa de intentar blandir un martillo enorme contra la cabeza de Akitsu, cuya cabeza ahora sostenía inmóvil. El martillo había sido blandido por una chica de cabello castaño claro con un modesto vestido blanco, demasiado pequeña para el arma que había elegido, aunque a juzgar por su tacto, era una sekirei, lo cual lo explicaría. Akitsu también había notado su cola, pero le habían advertido que no reaccionara, por lo que simplemente se movió un poco hacia atrás para darle algo de espacio a Naruto. ¿Por qué una chica tan guapa como tú anda por ahí intentando matar a su hermana?, preguntó con suavidad, más concentrado en desentrañar la maraña de emociones que percibía en ella que en cualquier otra cosa. Se sentía como una masa turbulenta de emociones negativas, contenidas por el amor y el afecto que sentía por el chico con pinta de matón y el jersey verde que la observaba a poca distancia. Había algo muy mal en eso, porque era imposible que sintiera amor con tanta negatividad hirviendo bajo la superficie. Mi Ashikabi, es una sekirei. La chica tartamudeó incoherentemente, sintiéndose muy asustada de este hombre que había sido capaz de bloquear su ataque más fuerte con una mano como si nada. Apenas se dio cuenta de que había llamado hermana a la sekirei del tatuaje en la frente. Yashima. Deja de hablar y mátalo. El grito del tipo de aspecto desagradable hizo que la ahora nombrada Yashima se estremeciera como si la hubieran golpeado. No puedo mover mi martillo, Ashikabi-sama, dijo con miedo, y tiró del martillo sin ningún efecto. Mujer inútil, espetó con desdén, sacando una pequeña navaja y abalanzándose sobre Naruto. Akitsu se tensó con el deseo instintivo de proteger a Naruto, pero la mano de Roxana en su hombro la detuvo. Naruto no se molestó en moverse y mantuvo el pecho bien abierto, sabiendo exactamente qué sucedería cuando el idiota intentara apuñalarlo. Ya había deducido la situación cuando el idiota abrió la boca por primera vez y no se sentía muy misericordioso. El cuchillo impactó justo fuera del centro, en su estómago, y muy en contra de las expectativas de Junichi Tanigawa, no logró penetrar la piel, lo que le provocó una torcedura grave en la muñeca, debido a la resistencia inesperada y a su agarre amateur del cuchillo. Su grito de dolor se vio interrumpido cuando una mano grande le cerró la mandíbula como una trampa para osos y lo levantó en el aire. Ashikabi-sama, exclamó Yashima preocupado, listo para atacar de nuevo. Duerme, le ordenó Naruto con una rápida mirada a la chica, haciéndola desplomarse al instante. Akitsu, sé amable y levántala, ¿quieres? Sí, amo, dijo la sekirei de hielo e inmediatamente obedeció. Una vez resuelto eso, Naruto volvió a centrar su atención en el canalla que colgaba del suelo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo suena oír tu propio cráneo romperse? Junichi dejó escapar un grito ahogado y se agitó salvajemente cuando la presión en su mandíbula aumentó hasta el punto en que efectivamente escuchó el hueso romperse. Espera un momento, esposo. Roxana habló y se acercó al hombre que colgaba. ¿Algo que quisieras saber?, preguntó Naruto con curiosidad, aflojando la presión para alivio de Junichi. En efecto. Sospecho que querrás adoptar a esa chica, así que este es un buen momento para ver si puedo romper esta ala sin matarla. Respondió y, con indiferencia, clavó la mano en las entrañas del ahorcado. Tras unos 15 segundos de gritos ahogados, lo retiró y curó la herida lo suficiente como para evitar una hemorragia abundante. Así que así funciona, qué perverso. ¿De verdad necesitabas apuñalarlo para descubrir cómo funciona?, preguntó Naruto divertido. Claro que no, solo me dieron ganas de apuñalarlo, respondió Roxana con una burla. Naruto rió disimuladamente, ya que esperaba algo así y una vez más, se volvió hacia el hombre recientemente apuñalado. Ahora, como ya llevas un tiempo siguiéndonos, supongo que nos tenías en la mira.
Nunca nos hemos conocido y no llevamos aquí el tiempo suficiente como para haber matado a nadie conocido, lo que solo puede significar que alguien te pagó para hacer esto, y ese solo podría ser Minaka, ya que parece de los que pierden los estribos si no lo controla todo. ¿Cómo voy hasta ahora?, le preguntó a su cautivo. Junichi asintió con voz desesperada, con la esperanza de que lo dejaran ir si delataba al tipo que le había pagado para atacar al trío. Eso sí, no sabía si el dinero provenía de Minaka, pero a estas alturas habría admitido ser el hada de los dientes si alguien le hubiera preguntado. No se suponía que fuera así. Le habían asegurado que el Sekirei que los acompañaba era débil y que solo eran un par de cosplayers extrañamente altos. Bueno, ¿has oído crujir tu mandíbula, pero alguna vez te has preguntado cómo es volar?, preguntó Naruto con una sonrisa siniestra. Junichi abrió mucho los ojos, presa del miedo repentino por lo que este monstruo cornudo pretendía ser. La forma en que observaba la torre del reloj del vino era muy reconfortante. Rompí el vínculo, Naruto. Siéntete libre de deshacerte de la basura, dijo Kusana desde su lugar cerca de Akitsu. Con mucho entusiasmo, Naruto arrojó a su cautivo hacia la ventana más alta de la torre Envi, pensando que probablemente era la ventana de la oficina de Minaka. La ciudad resonó con un grito de terror mientras Junichi Tanigawa volaba por los aires a una velocidad mucho mayor que la terminal. En menos de un segundo, se estrelló contra la pared justo debajo de la ventana y explotó en una orgía de sangre, huesos destrozados y órganos pulverizados, tiñendo generosamente el edificio de carmesí. La torre del reloj del Envi lucía ahora una gran mancha de sangre omnidireccional, mientras que los restos destrozados de Junichi Tanigawa se deslizaban por la nueva hendidura en la pared en un macabro desastre apenas reconocible como un cadáver humano. Fallaste, afirmó Kusana rotundamente. No he tenido muchas oportunidades de practicar mi técnica de lanzamiento humano, respondió Naruto secamente. No contaba con que sus movimientos me desviaran la puntería. A Fatality, añadió Akitsu. Tanto Naruto como Kusana se giraron lentamente para mirar a Akitsu, haciéndola arrastrar nerviosamente antes de comenzar a reírse disimuladamente y luego a reír a carcajadas. Maldita sea, qué buena fue esa, dijo Naruto con una última risita. Muy bien, Akitsu. Akitsu se sonrojó de placer. No estaba segura de si su broma sería graciosa o no. Ahora solo tenemos que enseñarte a congelar a alguien y arrancarle el cráneo y la columna vertebral con las manos desnudas, comentó Kusana. Naruto miró a su esposa con una gota de sudor, bastante seguro de que no había ninguna necesidad urgente de enseñarle a Akitsu a realizar ejecuciones espantosas y sangrientas. No nos dejemos llevar. Minaka estaba en su oficina mientras esto sucedía, observando todo con el satélite de Envi. Por eso, tuvo el tiempo justo para darse cuenta de que Naruto miraba hacia su edificio cuando su oficina se estremeció bajo el impacto de un cuerpo humano lanzado con una fuerza descomunal, y su ventana quedó manchada de sangre del cadáver de la Sikabi que había impactado justo debajo. Se secó un poco de sudor de la frente al darse cuenta de que si ese cuerpo hubiera caído más alto, probablemente también lo habría matado. Naruto no habría podido decirse lo que hiciste con más claridad si hubiera escrito una señal. Había sobornado a la abusiva Asikabi de 84 Yashima para que los atacara porque quería crear una situación que le permitiera aprender más sobre el dúo con cuernos y, con suerte, obtener alguna pista sobre cómo controlarlos o, al menos, sobre su peligrosidad. Yashima era una Sekirei bastante débil, lo que significaba que su Asikabi no tenía importancia en el plan Sekirei, lo que los hacía prescindibles. Bueno, sin duda le había dicho que eran terriblemente peligrosos. No había ningún Sekirei que se acercara siquiera a su fuerza. Más importante aún, le dijo que serían completamente incontrolables si estuvieran dispuestos a matar a alguien a plena luz del día, o de noche, según fuera el caso, y en plena calle. Peor aún, no había habido ninguna notificación de eliminación para Yashima, lo que solo podía significar que la mujer con cuernos, cuyo nombre aún desconocía, era capaz de desalojar a un Sekirei sin peligro. En resumen, tenía en sus manos un par de seres enormemente poderosos de los que no sabía nada y que ni siquiera podía controlar. Francamente, no estaba seguro de si la situación podía empeorar.
Creo haberte dicho que te arrancaría los dedos si volvías a amenazar, y un intento de asesinato cuenta. Después de todo, no quiero que me llamen mentiroso. Una voz femenina terriblemente familiar dijo con indiferencia, haciendo que Minaka saltara de la silla del susto. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó con dureza, sin que sus habituales excentricidades se vieran por ningún lado debido a la sorpresa. También le gustaría mucho saber cómo era capaz de estar en dos sitios a la vez, ya que, según su satélite, seguía en la calle. Pregunta equivocada. Deberías preguntar qué voy a hacer ahora que estoy aquí, dijo Xana y comenzó a acercarse al presidente del MI. Minaka intentó abalanzarse hacia el botón que llamaría al escuadrón disciplinario, pero una fuerza invisible lo arrojó lejos. Su mente buscaba a toda prisa una salida, cuando una mano le fue retorcida dolorosamente tras la espalda, y las afiladas puntas de sus garras le rodearon el pulgar. Espera, no hay necesidad de esto. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Intentó negociar desesperadamente. Ya estamos de acuerdo. Haré lo que dije y te arrancaré los dedos, y gritarás a todo pulmón mientras lo hago. Xana respondió sin cooperar y procedió a arrancarte el pulgar. Minaka sí gritó fuerte, pero aún así intentó regatear en un intento desesperado por salvar sus dedos. Espera, por favor, tengo mucho que podría darte si pararas. ¿Cómo esas cosas kinky que veo en tu mente?, reveló Xana, haciendo que el nudo de terror en el estómago de Minaka se hiciera más grande. Sí, creo que me las llevaré, junto con los cuerpos de todos los Sekirei que han sido desactivados hasta ahora. Minaka ni siquiera tuvo tiempo de pensar en lo mucho que se habían arruinado sus planes cuando ella continuó hablando. Pero primero, me faltan 7 dedos. Dejaré tus meñiques en paz, por si te lo preguntabas. Claro, es sobre todo porque me hace gracia la idea de que solo tengas los meñiques, pero hay que apreciar las pequeñas cosas de la vida. Minaka gritó de nuevo cuando le arrancaron el dedo índice. Minaka no había sido la única que observaba a través de ese satélite. En una habitación que solo podría describirse como el sueño húmedo de un friki informático, secreta, oscura, iluminada solo por el brillo de muchos monitores, y con un penetrante olor a comida, sudor y perversión, una pelirroja con gafas observaba con incredulidad lo que acababa de suceder. Una vez que superó su sorpresa, al ver al dúo con cuernos que tenía 07, siguiéndolos matar brutalmente a una Sikabi y tomar su Sekirei, e inmediatamente comenzó a buscar cualquier información que pudiera encontrar sobre ellos. Y no encontró absolutamente nada. El único dato que tenían era el nombre con el que se registraban en el hotel, el más caro de la ciudad, por cierto, y no había garantía de que fuera exacto ni de lejos. Matsu, Sekirei 02 emitió un sonido de frustración al intentar encontrar información sobre ellos sin éxito. Cualquier búsqueda en internet sobre personas con cuernos, como era previsible, solo arrojó resultados sobre demonios y otras cosas mitológicas que no ayudaron en absoluto a aclarar la situación. Algún tiempo después, Miya también estaba mirando la pantalla con sorpresa y confusión. ¿Tú tampoco sabes nada de esto, Miya-tan?, preguntó Matsu con su habitual uso infantil de honoríficos. Asama Miya, propietaria de la posada Izumo Sekirei 01, conocida por muy pocos como el Pilar Sekirei, frunció los labios y miró pensativamente las imágenes en la pantalla. No, Matsu, no lo creo. Ese nivel de fuerza física supera con creces lo que jamás he visto en un Sekirei, y claramente no consideran a Minaka una amenaza si están dispuestos a provocarlo abiertamente de esta manera. Aunque probablemente sean tan ajenos a este planeta como nosotros, dijo pensativa. ¿Qué crees que quieren con los Sekirei? No lo sé, pero a simple vista no parece malicioso. Supongo que lo sabremos cuando hable con ellos. ¿Vas a ir a hablar con ellos?, preguntó Matsu sorprendido. Es un poco lejos para una humilde casera como yo, pero espero que vengan a Izumo-in eventualmente. Matsu tenía una gota de sudor mientras observaba cómo se alejaba la mujer de cabello morado y murmuró para sí misma. ¡Qué humilde casera! Una oleada de terror comenzó a emanar de Miya y se transformó en la infame máscara de Anda al detenerse y darse la vuelta con una sonrisa amable. ¿Qué dijiste, Matsu? Juraría que te acabo de oír maldecir, pero no puede ser, porque las malas palabras están prohibidas en la posada Izumo. Matsu-tan lo siente.
Naruto recostó suavemente a Yashima en la cama y se giró hacia el silencioso Akitsu. ¿Podrías quedarte con ella esta noche? Va a estar asustada y probablemente se sentiría mejor si estuvieras allí cuando despierte. Akitsu asintió, pero su mente estaba en otra cosa completamente distinta. ¿Te preguntas si es posible arreglarte para que tengas alas? No. Preguntó Naruto, seguro de tener razón. Ella asintió nuevamente, incapaz de evitar la mirada esperanzada que cruzó su rostro. Ven a sentarte conmigo, dijo y se dirigió al sofá. Obedeciendo la orden, Akitsu se sentó a su lado y lo miró expectante. Estaba un poco confundida por su expresión divertida, pero se le escapó de la cabeza cuando la atrajo hacia sí, dejándola medio acostar sobre él. ¿Te gustaría que Xana o yo te voláramos? No. Sí, maestro. Podemos restaurar tu capacidad de tener alas, pero no podemos darte alas. ¿Pero por qué? Akitsu hizo todo lo posible por disimular la decepción en su voz, pero no lo consiguió del todo. Cuéntame lo que sabes sobre el proceso de aleado. Cuando una Ashikabi y una Sekirei se besan, la Sekirei queda ligada a su Ashikabi y debe obedecer sus órdenes. Akitsu explicó lo mejor que pudo su limitado conocimiento del proceso. ¿No te parece extraño? ¿Qué clase de raza se ve obligada a someterse al besar a alguien? Preguntó Naruto con ironía. Akitsu frunció el ceño con ligera confusión. Nunca lo había pensado y nunca le había parecido extraño. Sabía que los humanos no tenían nada parecido, pero las Sekirei no eran humanas. Así es el Sekirei. Respondió con incertidumbre, sin estar ya segura de si era cierto. No, no lo es. Minaka los transformó a todos antes de liberarlos, transformando la naturaleza del ala en lo que es ahora. El ala debía ocurrir cuando un Sekirei encuentra a alguien a quien ama y con quien desea conectar, y debía ser iniciado por ambas partes. Forzar el vínculo en un Sekirei debería haber sido imposible, y que un solo Ashikabi tuviera múltiples Sekirei también debería haber sido imposible. El ala, tal como es ahora, es una perversión de algo que debería haber sido hermoso. Xana había encontrado todo esto y más en el cráneo de Minaka y se lo había contado. Podía ser un genio, pero también estaba completamente loco. Limitar el poder del Sekirei había sido una decisión inteligente y, desde cierto punto de vista, incluso los cambios en las alas habían sido inteligentes en su momento, pero había ido demasiado lejos. Minaka ya era una prioridad para Naruto, pero había sido neutralizado cuando Xana se llevó el Jinki y los cuerpos de los Sekirei desactivados. Mataría al hombre más tarde, podría ser divertido moler sus planes hasta convertirlos en polvo pieza por pieza. Pero, ¿por qué no puedes volarme? Preguntó Akitsu vacilante tras procesar la sorpresa. Xana y yo ya estamos unidos, no hay espacio para otro. El vínculo entre Sekirei y Ashikabi, tal como es ahora, es un vínculo entre amo y esclavo, por muy florido que sea, por eso varios Sekirei pueden unirse a un solo Ashikabi. El vínculo entre Xana y yo es un vínculo entre iguales y, por su propia naturaleza, no permite que una tercera persona se una. Explicó Naruto. No necesito ser igual, dijo Akitsu con esperanza. Buen intento, Akitsu, pero eso no funcionaría ni aunque uno de nosotros quisiera hacerlo, respondió secamente. Una vez que aprendamos a hacerlo con seguridad, restauraremos a la Sekirei a su estado original, incluyéndote a ti. Cuando eso suceda, me gustaría verte encontrar a alguien a quien amar y con quien puedas conectar como un igual. Eres bienvenido a quedarte con nosotros si quieres, pero no podemos darte lo que quieres. Akitsu estaba decepcionada de no tener alas, pero estaba decidida a quedarse donde estaba. Al final, nada había cambiado y estaba contenta con las cosas como estaban, con alas o sin ellas. No iba a renunciar a esta felicidad y seguridad, aunque pudiera conseguirlas con alguien más. Entonces, ¿me vas a decir por qué y cómo un Ashikabi terminó esparcido por el edificio y perdiste 8 dedos? Preguntó Saashi Takami, investigador principal del MI, con indiferencia a su jefe y, muy a su pesar, padre de sus hijos. Minaka se había obsesionado cada vez más con su descabellado plan Sekirei a lo largo de los años, y nada de lo que hacía parecía limitar el daño que éste pretendía causar. En lugar de intentar proteger a las Sekirei, se había empeñado en sacrificarlas a todas en un intento de instaurar una nebulosa nueva era de los dioses.
La única razón por la que Minaka todavía estaba con vida era porque había estado en camino a su oficina antes de que él comenzara a perder dedos. De lo contrario, bien podría haberse desangrado antes de que pudiera llegar la ayuda. A decir verdad, ella pensó que le había merecido que sus planes le explotaran en la cara por una vez y no sentía ninguna pena por él, ni estaba molesta por la muerte de Ashikabi de 84, ya que el hombre había sido escoria de primer orden. Estaba mucho más interesada en el hecho de que Yashima no había sido desactivado por su muerte. Un par de desconocidos que no siguen las reglas han aparecido de repente, Takami-chan, proclamó Minaka, reprimiendo el impulso de gesticular. No había razón para causarse más dolor del necesario. Solo tendría que esperar a que los médicos le implantaran dedos cibernéticos. Era una tecnología experimental y nunca sería tan buena como la real, pero era mejor que nada. No me llames Takami-chan, imbécil. Se estremeció y pateó la cama del hospital para sacudirla y hacerlo gritar de dolor al sacudir sus heridas. Ahora explícame qué pasó. Minaka lo hizo, sabiendo que pronto lo descubriría, o al menos casi todo. Se lo había ocultado hasta ahora, pues quería saber más sobre las dos anomalías antes de informarle para poder predecir y controlar mejor sus acciones, pero no tenía sentido ocultárselo ahora. Takami se masajeó el puente de la nariz, sintiendo que le daba migraña la irritación que sentía ante su estupidez. De alguna manera, se había ganado la ira de dos asesinos increíblemente poderosos e implacables. Peor aún, desconocían su poderío y sus motivos, aparte de su interés en las Sekirei. Lo único que sabían era que reaccionarían con extrema violencia ante cualquier acción contra ellos. Además, habían perdido a todos los Hinki y los cuerpos de las Sekirei que ya habían sido desactivados. Esto era potencialmente peor que si Miya hubiera decidido que ya no tenía ganas de portarse bien. Aún así, la situación tenía sus ventajas. Claramente, no pretendían exterminar a las Sekirei ni causar masacres al azar, a juzgar por su trato a los desafortunados Akitsu y Yashima. Su aparente capacidad para desalar a un Sekirei también fue bastante impactante, pero no una mala noticia para ella. Había demasiados Sekirei aliados contra su voluntad por Ashikabi, quien solo los veía como herramientas. En cualquier caso, lo único en lo que coincidía con Minaka era en que no podían dejarlos solos, pero tampoco se atrevía a provocarlos demasiado. El resto del mundo ansiaba que se abriera una grieta por la que pudieran colarse y secuestrar a algunos Sekirei para usarlos en experimentación o reproducción. Justo la clase de grieta que aparecería si esas dos decidieran que Mi quedaría mejor si estuviera en pedazos. La pregunta era qué podía hacer. En ese momento, aún desconocido para casi todos, el evento también había atraído la atención de Karasuba. La Sekirei negra desconocía quién lo había hecho ni por qué, pero admiraba su hermosa brutalidad. La fuerza bruta necesaria para lanzar a un humano con tanta fuerza que su cuerpo literalmente explotara fue suficiente para captar su interés. Quienquiera que hubiera hecho esto se había vuelto interesante para ella, y ella lo encontraría. Lo encontraría y lucharía contra él. Prometía ser una batalla gloriosa, y estaba aburrida de ser la guardiana de Mi. Yashima se despertó sintiéndose extraño. Por lo general, al despertarse sentía una mezcla de emociones de amor y miedo por su Ashikabi, pero esta vez no hubo nada de eso. Esta vez, eso estuvo ausente junto con el vínculo siempre presente. Sin el vínculo que mantuviera sus emociones negativas reprimidas, estas rugieron a la superficie y la tomaron completamente por sorpresa, tanto que ni siquiera notó que Akitsu yacía a su lado. La propia Akitsu se despertó cuando Yashima de repente se sentó y miró a su alrededor frenéticamente en busca de su martillo, queriendo la seguridad que le daba su arma. «Ah, buenos días», dijo Akitsu en voz baja. «Tú. Eres el Sekirei al que ataqué. ¿Dónde estoy? ¿Qué le pasó a mi Ashikabi?», balbuceó Yashima, confundida, pues pensar en su Ashikabi solo le provocaba ira y miedo. «Naruto-sama mató a tu Ashikabi. Estás en la habitación de hotel de Naruto-sama Exana-sama». Akitsu respondió ladeando ligeramente la cabeza. Ahora entendía por qué Naruto le había pedido que se quedara con la Sekirei liberada. La chica estaba hecha un desastre. ¿Está muerto? Yashima se sorprendió por el alivio en su propia voz. ¿No debería estar triste por la pérdida de su Ashikabi?
Espera, si está muerto, ¿cómo es que sigo viva? Exana-sama te quitó las alas antes de que Naruto-sama lo matara. Pero es imposible quitarle las alas a un Sekirei después de que las tenga, insistió Yashima. Eso era lo que siempre les habían dicho. Se suponía que las alas eran permanentes. Naruto-sama y Exana-sama son dioses, pueden con todo, explicó Akitsu con paciencia. Dioses, repitió Yashima con recelo, pensando para sus adentros que este Sekirei tenía un Ashikabi con un ego desmesurado. Su propio Ashikabi anterior también tenía una opinión inmerecidamente alta de sí mismo, pero no tan alta. ¿Quién eres tú? Nunca nos presentamos. Soy Yashima, número 84. Ah, Akitsu, Sekirei 07. ¿Un solo dedo? Preguntó Yashima sorprendida. Le habían dicho que el Sekirei al que debía atacar era débil, pero un solo dedo era fácilmente mucho más poderoso que ella. Entonces, ¿cuál es tu Ashikabi? Ninguno, soy un número desechado, inalcanzable. Akitsu no quería explicar todo lo que Naruto le había dicho antes, así que se quedó con la explicación de siempre. De todas formas, por el momento seguía siendo cierta. Yashima se sentó en la cama junto a Akitsu y abrazó sus piernas, mientras los recuerdos de lo terrible que había sido ser alada por su abusiva Ashikabi bullían en su mente. No le había parecido tan malo mientras la habían alado, pero ahora que era libre y no veía a Tanigawa con una mirada color de rosa, era horrible. Ojalá no hubiera tenido alas cuando conocí a ese cabrón, murmuró para sí misma con amargura, sintiéndose sucia por los recuerdos de las cosas que él le había dicho que hiciera y que ella había estado más que dispuesta a aceptar. Ah, ahora lo eres. Exana-sama te hizo inalcanzable, dijo Akitsu, con un tono de compasión. Nada como ver a alguien en una situación peor para apreciar las ventajas de la propia. ¿Pero cómo? Preguntó Yashima en estado de shock. Akitsu simplemente ladeó ligeramente la cabeza y miró fijamente a su compañero Sekirei. Bien, dioses, murmuró Yashima, sin estar del todo segura de creerlo. Deberías hablar con ellos, dijo Akitsu. Ella no era la persona indicada si querías explicaciones. Cuando Naruto le explicó la situación, Yashima se enfureció. No con él, sino con Minaka Inbi. Por su intromisión, ese imbécil abusivo la había apuñalado con alas y solo había salido airosa gracias a la suerte. Ansiaba el día en que su habilidad para volar volviera a la normalidad, pero estaba decidida a asegurarse de que cualquier Ashikabi que eligiera en el futuro fuera uno con el que valiera la pena conectar. Fue un gran alivio saber que sería ella quien tomaría la iniciativa la próxima vez, en lugar de que se la impusieran. La única razón por la que Tanigawa pudo alazarla a la fuerza fue porque Mbi le había inculcado que no debía matar humanos, así que no luchó contra él cuando la besó. Fue mala suerte que fuera una Ashikabi, ya que no todos los humanos eran capaces de alazar a un Sekirei. Aún así, una pregunta la rondaba por la cabeza. ¿Por qué haces esto? El plan Sekirei no tiene nada que ver contigo y dices que no puedes alazar a ningún Sekirei, pero aún así lo sigues coleccionando. Porque me hace feliz adoptar unas cuantas hermanitas y cuidarlas, explicó Naruto con una sonrisa. Yashima seguía mostrándose escéptica. No había sido tan desconfiada cuando Mbi la liberó, pero su mala experiencia con Tanigawa le había inculcado mucho cinismo. El maestro es un pervertido. Akitsu afirmó con un gesto de la cabeza. Exana resopló, divertida, asintiendo. Akitsu se estaba convirtiendo rápidamente en la reina de las frases ingeniosas, la mayoría dirigidas a Naruto. Exana estaba contenta. Te estás volviendo muy descarado, Akitsu, comentó Naruto con una gota de sudor. La Sekirei de hielo simplemente ladeó la cabeza y le dirigió una mirada inocente, que resultó notablemente efectiva al combinarse con su expresión soñolienta. Le dieron ganas de abrazarla. Dices que solo haces esto porque quieres cuidar de la Sekirei, pero la obligas a llamarte amo. Preguntó Yashima con desaprobación. ¿Obligarla? Preguntó Naruto con una ceja levantada, incrédulo. No puedo obligarla a parar. Yashima miró a su compañero Sekirei, quien seguía con aspecto inocente, y empezó a presentir que Naruto no era el único pervertido en la sala. Olvidándose de ello, se giró hacia el dúo cornudo y les hizo otra pregunta. ¿De verdad es eso todo? ¿Solo te involucraste en el plan Sekirei porque te hace feliz cuidar de unas cuantas chicas? Nos involucramos porque queríamos.
El tiempo que uno puede pasar en una isla desierta sin hacer nada más que dormir, pelear y tener sexo es limitado antes de aburrirse. El sexo no es un arte de la palabra, intervino Akitsu, sonrojándose ante su propia audacia. ¿Me interrumpiste para hacerme un chiste?, preguntó con incredulidad. Ah, ¿sí?, respondió Akitsu con incertidumbre. Viejas dudas volvieron a asaltarle y le hicieron pensar que había ido demasiado lejos. Estoy muy orgulloso, dijo Naruto, secándose una lágrima falsa. Yo también, sigue así, Akitsu, añadió Kusana. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Akitsu por unos instantes antes de volver a su habitual expresión soñolienta, pero seguía sonriendo por dentro. Akitsu decidió que le gustaba que estuvieran orgullosos de ella. Le daba la extraña necesidad de mostrar su orgullo y la hacía sentir bien por dentro. En fin, como decía el plan Sekirei ya no existe. Ya lo destrozamos y Minaka solo está vivo porque pensamos que sería divertido ver qué hará ahora que Kusana le arrancó 8 dedos y le quitó casi todo lo que hacía funcionar el plan Sekirei. ¿Le arrancaste los dedos?, preguntó Yashima con incredulidad, mirando a la mujer con cuernos. Sí, lo único que lamento es no haber grabado el evento. Sus gritos fueron divertidísimos, confirmó Kusana con una sonrisa burlona. Entonces, ¿y ahora qué?, preguntó con incertidumbre la Sekirei que blandía el martillo tras un momento de silencio. La mujer con cuernos daba miedo. ¿Por qué me preguntas?, preguntó Naruto, divertido. Puedes hacer lo que quieras. Sorprendida por la respuesta, Yashima se dio cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer consigo misma. El plan Sekirei le había dado un rumbo, pero sin él no tenía nada. Lo único que se le daba bien era blandir su martillo y seguir las órdenes de su Ashikabi, que ya no poseía. Sin el plan Sekirei, que le decía que luchara contra sus compañeros Sekirei, y sin un Ashikabi, se sentía perdida. Puedes quedarte aquí con nosotros todo el tiempo que necesites un lugar donde quedarte. Estarás protegida y cuidada, ofreció Naruto, sabiendo que la chica no tenía nada más que su martillo. Era un buen martillo, pero no la ayudaría a conseguir comida ni un lugar donde dormir. No sin recurrir al crimen, y Yashima no parecía de esos criminales. Yo, gracias, dijo en voz baja. ¿Qué querrías a cambio? ¿Abrazos y Oni-chan? Takami luchó contra el impulso nervioso de empezar a fumar mientras el ascensor subía al ático donde vivía el dúo con cuernos. Tras mucha deliberación, llegó a la conclusión de que lo más sensato sería acercarse a ellos abiertamente y simplemente hablarles. Había demasiadas cosas que podrían salir mal si intentaba cualquier subterfugio y ellos decidían reaccionar con la misma desenvoltura de antes. La forma espeluznante en que la puerta se abrió sola mientras ella se acercaba no hizo nada para calmar sus nervios. Armándose de valor, entró en la habitación con aire de confianza a pesar de que se sentía bastante conmocionada por el hecho de que obviamente la estaban esperando a pesar de no haber pedido cita. Ah, Takami-san, saludó a Akitsu. Era uno de los pocos investigadores del MBI que siempre había sido amable. Akitsu, respondió Takami. Espero que estés bien. Así. El amo y la señora me han tratado muy bien. Me alegra oírlo. A Takami no le sorprendió en absoluto la sumisión con la que Akitsu se refería a ambos. El Sekirei de hielo siempre había sido muy respetuoso. Se obligó a no reaccionar al ver los 7 Jinki que no hacía mucho tiempo habían estado en la bóveda más segura de Mii y yacían descuidadamente sobre la mesa como si no fueran más que bonitas baratijas. Akitsu. ¿Hay alguien ahí?, llamó Yashima y entró en la habitación. Oh, Takami-san. Yashima. La investigadora que llevaba dentro deseaba desesperadamente llevar a Yashima de vuelta al laboratorio para investigar su milagrosa desalación, pero lo mantuvo bajo control. No quería acabar como una segunda mancha de sangre en la torre del reloj del Mi por si este Uzumaki Naruto se ofendía, incluso si solo tenía buenas intenciones. El suelo tembló ligeramente cuando alguien cayó de pie justo detrás de ella, dejando a Takami paralizada de sorpresa. Lentamente, se giró y se encontró frente a un musculoso pecho desnudo. Estiró la cabeza hacia arriba y vio que el cofre pertenecía al mismo hombre con el que había venido a hablar, un hombre que en ese momento le estaba dirigiendo una sonrisa llena de dientes afilados, claramente divertido por el hecho de que la había hecho saltar. Uzumaki-san, saludó.
Sasaki Takami, investigadora principal del MI y responsable del plan Sekirei, supuestamente, aunque en realidad no está a cargo en absoluto, respondió Naruto, sin dejar de sonreír. ¿Y cómo lo sabes?, replicó Takami, sin mostrar lo nerviosa que estaba. Esa mirada intensa y antinatural de ojos rasgados la hacía sentir como un ratón, y su tamaño intimidante no contribuía a aliviar esa sensación. Mi esposa miró la mente de Minaka mientras le arrancaba los dedos. Sabemos todo lo que él sabe, incluyendo que todavía se hace pis en la cama esporádicamente. La última vez fue hace 4 meses, por si se lo preguntaban. Ya veo. Takami estaba aún más nervioso. Minaka no había mencionado ninguna lectura de mentes, aunque en retrospectiva debería haber sabido que sería algo así. ¿Cómo si no habrían sabido del Kinki? ¿Puedo preguntar dónde está su esposa? Duerme la siesta, eso es lo que hace a veces. Bueno. ¿Por qué estás aquí, Takami-chan?, preguntó Naruto, usando deliberadamente el título honorífico cursi. Takami frunció el ceño, sabiendo de alguna manera que la había llamado así con el expreso propósito de irritarla. Tenía algunas preguntas que quería hacerte. Por supuesto, dijo magnánimo. Primero, me gustaría saber qué eres. Naruto sonrió ante la predecible pregunta. Excitado. Y aparentemente le gustan los juegos de palabras malos, replicó Takami. Me gustan mucho, asintió. El amo es un pervertido, dijo Akitsu con tono servicial. Gracias Akitsu, es un placer tenerte cerca para que la gente sepa de inmediato que soy un pervertido, dijo Naruto secamente. Lo dices como si no fuera obvio, Oni-chan, añadió Yashima. Siempre andas con el torso desnudo y aprovechas cualquier oportunidad para decir algo obsceno. De acuerdo, pero ¿de qué especie eres?, insistió Takami, intentando retomar la conversación, fijándose en cómo Yashima se dirigía al hombre. Ver que trataba a la Sekirei sin alas como a una hermana menor, no como a una nueva adquisición, la tranquilizó mucho. El humano ascendió a la divinidad, respondió Naruto, observando con interés la expresión de incredulidad. Nunca cansaba de serlo. ¿Crees que eres un dios?, preguntó Takami con un tono lleno de incredulidad. Y ella creía que Minaka estaba loca. En lugar de responder, Naruto señaló con una mano hacia la ventana. Takami miró en esa dirección y sintió que se le secaba la boca cuando el día previamente sin nubes se convirtió en una violenta tormenta, con enormes relámpagos y ensordecedores truenos y luego se dispersó de repente como si nada hubiera pasado. También podría ser algunas declaraciones trascendentales sobre el mundo, sufriendo 2 millones de años de oscuridad bajo un sol negro y una luna roja, si así lo desea, ofreció. No, está bien, dijo Takami débilmente, sin dejar de mirar hacia afuera, que una vez más era un día perfecto y soleado. ¿Alguna pregunta más? Tras sobreponerse a la sorpresa, volvió a centrarse en el asunto. ¿Qué interés tienes en el Sekirei? La mayoría de ellos son tan lindos, y me gusta tener hermanitas con quienes jugar. Ajá, dijo con escepticismo. ¿Y qué hay de Akitsu entonces? ¿Qué clase de hombre ve a docenas de mujeres guapas y tetonas y piensa en hermanitas? Akitsu es un pervertido, explicó Naruto. El amo es muy malo, dijo la Sekirei de hielo en su defensa. Le gusta encadenarme y azotarme. Fíjate en cómo nunca dijo que no era una pervertida, señaló Naruto secamente. Ni que le gustan las cadenas incluso más que a mí. Bien, última pregunta, dijo Takami arrastrando las palabras, con ganas de escapar de lo que obviamente era una habitación llena de pervertidos cuanto antes. ¿Podrías, por favor, no destruir el Mi? No podremos proteger al Sekirei del resto del mundo sin él. ¿Por qué la repentina preocupación por el Sekirei, Takami-chan? ¿No fuiste tú uno de los que defendieron los cambios en las alas?, preguntó Naruto divertido, ladeando la cabeza hacia el científico. Reconciencia. Respiró hondo para centrarse, más porque la conmocionó recordarle que él lo sabía todo que por el molesto honorífico. Había sido fácil olvidarlo cuando no lo mencionaba. Pensé que era lo correcto en ese momento. No lo fue, y quiero proteger al Sekirei de más daño. No te preocupes demasiado, Takami-chan. Mantendré a la Sekirei a salvo de ser secuestradas y, con el tiempo, despojaré de sus alas a aquellos que están destinados a Ashikabi indignos.
Por supuesto, probablemente también mataré a bastantes, ya que sé que no todas las Sekirei son buenas personas. Bueno, supongo que eso es todo. En resumen, Takami estaba contenta con cómo habían ido las cosas. Naruto había sido razonable y amable, y no tenía ningún propósito particularmente nefasto en mente. Ninguno que estuviera dispuesto a compartir, al menos, aunque dudaba mucho de su capacidad para hacer algo al respecto si él tenía algún propósito nefasto. La única preocupación era que nunca había dicho que no destruirían Vi, pero, sinceramente, eso era un problema menor comparado con todo lo demás, incluso si ella terminaba perdiendo su trabajo. No dudes en pasarte de nuevo, Takami-chan. Hace tiempo que no me acuesto con una MILF, dijo Naruto cuando ella casi salía por la puerta. Takami se quedó paralizada de nuevo antes de avanzar rígidamente, frunciendo el ceño con furia contenida. No estaba segura de si era una indirecta velada de que él sabía de sus hijos y la amenazaba, o si era solo una proposición lasciva. De cualquier manera, la estaba enfureciendo. Una vez que la mujer se fue, Naruto se giró hacia las dos Sekirei y anunció: bueno, ya que eso terminó, vámonos. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Oni-chan? Preguntó Yashima preocupada desde su lugar sobre los hombros de Naruto. Claro que no es buena idea, Yashima. Si lo fuera, no sería divertido. Pero te mantendré a salvo, no te preocupes. Respondió Naruto y se giró hacia Akitsu, que estaba de pie junto a él en la azotea del hotel. ¿Listo, Akitsu? Ah, sí. Confirmó la Sekirei de hielo. Llevaba pantalones casuales y una camiseta en lugar de su kimono habitual. El kimono sería demasiado incómodo. Con una cuenta regresiva, se lanzaron al borde, creando un camino resbaladizo de hielo bajo sus pies mientras avanzaban, deslizándose por el horizonte de Shinto-Teito. Yashima lanzó un grito de terror directamente en los oídos de Naruto durante unos segundos, hasta que se acostumbró y comenzó a disfrutar. Desafortunadamente, no tuvieron más de 15 segundos de tiempo para disfrutarlo antes de que el camino de hielo de Akitsu emitiera un crujido siniestro y se rompiera bajo su propio peso. Naruto sujetó rápidamente la Sekirei de hielo con una llave de novia y derritió el hielo que caía en agua para que no matara a nadie debajo. Sin embargo, recibirían un aguacero frío y desagradable. Maldita sea la física, siempre arruinando la diversión. Maldijo. Había olvidado que Akitsu no podía hacer su hielo irrompible como él. Ah, me gusta más esto, admitió Akitsu mientras se deslizaban por la ciudad. Lo harías. Comentó Yashima desde la espalda de Naruto. Esto continuó durante varios minutos más, recibiendo muchas exclamaciones de sorpresa de la gente que estaba debajo de ellos, hasta que un gran trozo de la ciudad tenía un camino de hielo sobre él. Los tres tomaron nota de los tres Sekirei saltando por los tejados en un esfuerzo por atraparlos y Naruto finalmente se deslizó hasta detenerse en la azotea de un edificio que estaba bastante cerca de su hotel, deseando que el hielo se derritiera y empapando a mucha gente en agua helada. Ah, la ira indignada que irradiaba la gente de abajo en ese instante, era gloriosa. Cuando los tres Sekirei que los habían estado persiguiendo los alcanzaron, tanto Akitsu como Yashima se pusieron rígidos en reconocimiento. Ah, deben ser el infame escuadrón disciplinario, dijo Naruto a modo de saludo, evaluando el nivel de amenaza de las tres mujeres. La de cabello rosa le daba una extraña vibra a Sakura por alguna razón, pero no era ni de lejos tan peligrosa como su antigua compañera. La vendada con garras estaba a un nivel similar. El de pelo largo con la espada era mucho más peligroso que ellos. Sí, confirmó Karasuba. ¿No serás tú quien le dio a la torre Renbi su maravillosa nueva capa de pintura? Sí, lo soy. ¿Estás aquí para hacer algo al respecto, cuervo pequeño? Preguntó Naruto con una sonrisa. Karasuba soltó una risita amenazante que ocultaba lo irritada que estaba por el apodo. Tienes agallas para llamarme, la Sekirei negra, cuervo pequeño. Voy a disfrutar cortándotelas. Chicas, vuelvan a casa sin mí. Parece que Karasuba también quiere jugar y sería de mala educación negárselo, ya que obviamente se esforzó tanto por encontrarme. No se preocupen, estaré bien, les dijo Naruto a Akitsu y Yashima. Parecieron preocupados por un momento, antes de recordar lo que era y comenzar a saltar de un techo a otro después de un simple asentimiento. Buenas chicas.
No es muy amable de tu parte mentirles, comentó Karasuba cuando ya no podían oírla. No le interesaban en absoluto. Naruto rió disimuladamente, para irritación y placer de Karasuba. Por un lado, que se riera de ella la enfurecía, y por otro, haría la pelea aún mejor. Vamos, si tan seguro estás, Cuervito, se burló, y convocó al Kusanagi a su mano, tras haberlo dejado en el hotel para que Yashima pudiera subirse a su lomo. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way. City